Eh, Hola, buenas tardes a las personas que se han conectado. Vamos a dar 2 minutos para iniciar la conversación. Ustedes saben que siempre tratamos de ser lo más puntual que nos sea posible, pero regálennos estos 2 minutos, por favor. Bueno, transcurridos los 2 minutos que les pedí, les damos formalmente la bienvenida a esta conversación que es una continuación de temas que hemos estado abordando en la red jurídica de Clacay y que ustedes y nosotras en aquí en la coordinación de la red hemos considerado sumamente importantes para eh, establecer nuestras vías de trabajo. Por eso conversamos hoy sobre el estado del sistema internacional de derechos humanos y del lenguaje de los dictámenes en América Latina, porque definitivamente el sistema internacional de derechos humanos está atravesando momentos de tensiones y de redefiniciones en América Latina. Y tenemos que reconocer que mecanismos como a lo interno de la Organización de las Naciones Unidas y del Sistema Interamericano de Derechos Humanos se han encargado de consolidar estándares robustos para la protección de derechos. No es menos cierto, a pesar de ese reconocimiento, que hay desafíos significativos en la implementación efectiva a nivel de nuestros países de las decisiones, dictámenes de estos organismos. Y eso desde hace un tiempo nos ha planteado la necesidad de reflexionar sobre cuáles son las vías para el fortalecimiento y la vigencia del sistema internacional de derechos humanos. Desde la red estamos trabajando para generar estos espacios de diálogos regionales que nos permita tener esa reflexión sobre desafíos y oportunidades de uso y de la apropiación del lenguaje de los dictámenes en América Latina. Hoy contamos con la presencia de dos panelistas de lujo. Tenemos a Macarena Sáenz y a Carolina Jiménez. Macarena es la directora ejecutiva de Derechos de las Mujeres de Human Rights Watch, donde lidera la estrategia global en derechos de mujeres de esta organización. Previamente fue profesora de la Facultad de Derecho de la American University de Washington, D.C., donde también dirige el Centro de Derechos Humanos y de Derecho Humanitario, además del proyecto de litigio de alto impacto. Es litigante ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y ha sido convocada como experta ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en temas relacionados con familia
y con derechos humanos. Y tenemos a Carolina Jiménez Sandoval, que es la presidenta de la oficina en Washington para América Latina de WOLA, una organización líder en la investigación e incidencia que promueve derechos humanos en las Américas. Carolina cuenta con más de 20 años de experiencia en investigación y la promoción de derechos humanos en las Américas y todo el mundo. Y fue su directora de investigación para las Américas de Amnistía Internacional en Ciudad de México. Y durante sus casi 7 años allí, dirigió un equipo de investigadores que documentaban violaciones de derechos humanos y diseñaban estrategias de incidencia para garantizar el respeto de estos derechos. También ha trabajado en programas de protección para población migrante y población refugiada. La metodología que nos hemos propuesto es tener 3 rondas de intervenciones breves. La primera ronda de intervención, cada una de las panelistas tendrá unos 6 minutos y lo que queremos es que nos hablen sobre el estado del sistema, cómo evalúan hoy la eficacia y la legitimidad del sistema de derechos humanos, cuáles son los principales obstáculos para la implementación de las decisiones que emanan de estos órganos y si reconocemos que estamos ante una crisis o pensamos que estamos en una transición o en una oportunidad de fortalecimiento del sistema y qué rol juega el contexto político actual en estos desafíos. Les cedo la palabra a Macarena y Carolina. Inicia Macarena. Como tú quieras, Carolina, ¿quieres iniciar tú? Por favor. Eh, bueno, si quieren inicio yo y luego, porque lo que va a decir Carolina probablemente va a ser muchísimo más interesante. Muchísimas gracias por esta invitación. Espero que sea una conversación más que una, o sea, creo que lo que yo traigo son más preguntas para generar conversación y para reflexionar sobre lo que estamos viviendo en este momento, más que como un análisis acabado de lo que está ocurriendo. Yo creo que estamos todos como viendo el cambio geopolítico de una manera bastante difícil en este momento. Entonces, a las preguntas que inician esta conversación, lo primero que yo diría es que obviamente que no podemos hablar de un sistema de derechos humanos, tenemos un sistema internacional de derechos humanos como un marco jurídico y ese marco jurídico yo creo que es un marco que está hoy- en este momento en un momento, yo no diría de transición, sino que tal vez como de un cambio de paradigma que es bastante arriesgado para la idea de los derechos humanos, ¿no? Porque todo derecho internacional se basa en una legitimidad que pasa por una ficción. Y es una ficción que se produce cuando una cantidad importante de países entra en esta ficción, ¿no? Y decide nosotros nos vamos a autorrestringir, nosotros creemos que hay una una necesidad importante de reconocer que hay unos derechos que no los imponemos nosotros, sino que vienen, da lo mismo, no tenemos para qué ponernos filosóficos, ni los países se pusieron filosóficos para esto, sino que dijeron, nosotros aceptamos que hay un grupo específico de derechos que vienen de antes de la construcción de nuestro Estado y que nosotros los vamos a respetar, porque esta es la única manera en que nosotros podemos evitar otra crisis mundial y otras maneras y atrocidades grandes que puedan ocurrir. Si nosotros miramos desde ese paradigma como de la construcción la, del modelo más reciente, digamos, a partir del término de la Segunda Guerra Mundial, del modelo más reciente de esta construcción, de este andamiaje, que es un andamiaje mucho más grande, pero que tiene un espacio al que le podemos llamar la Casa de los Derechos Humanos, ¿no? Se construye una casa con unas ventanas, con una estructura, con unas puertas, y esas casas tienen unas distintos
habitaciones, ¿no? Y hay otras casas, hay un barrio donde está el sistema regional europeo, está el sistema luego el interamericano, muy después se construye el africano. Hay otros barrios hay otros que no tienen casa en ese barrio, pero que están en la casa grande que se llama Naciones Unidas, etcétera. Si lo pensamos desde un punto de vista de como estructura física de lo que está ocurriendo y cómo evolucionó esta construcción, ¿no? De derechos humanos, lo que vemos es que la única manera en que esto puede resultar es si los estados asumen esta ficción y deciden, bueno, nos vamos a autorrestringir. Y por eso es muy importante que esta legitimidad venga de un respeto, como digo, no hay un ejército internacional que pueda entrar y tomarse un país, ¿no? De hecho, el único ejército que tienen las Naciones Unidas son estos cascos azules, que son básicamente para evitar mayores atrocidades, etcétera, pero no puede cambiar un sistema jurídico, no puede hacer nada de eso, y mucho más aún en el caso de derechos humanos, de un Estado que está incumpliendo derechos en un espacio de no conflicto armado, es aún más difícil decir, bueno, vamos a mandar a una flota que va a tomarse el poder o vamos a obligar por la fuerza a un Estado que cumpla un dictamen de un procedimiento especial o de un órgano de tratado, incluso de una corte regional. Entonces, en la medida en que esa ficción se mantiene, ¿cómo se mantiene esa ficción? Se mantiene solo si hay un grupo importante de estados y particularmente un grupo de los estados más, con mayores espaldas, por ejemplo, que aceptan esta ficción. Y por eso ha sido tan importante estos sistemas regionales, que también a través de los sistemas regionales se produce como una cierta barrera de contención del descuelgue del sistema internacional de derechos humanos. Eh, y lo que vemos hoy es que tenemos un descuelgue de esa legitimidad que es muy profunda. Y es muy profunda porque a diferencia de crisis anteriores, esta es una crisis que viene de distintos lados y que tiene por una parte una profunda crisis económica, con estados muy grandes que entregaban mucho dinero al sistema de Naciones Unidas que no están entregando dinero y que no están entregando dinero diciendo que en realidad no sirve para nada. Y obviamente que eso impacta el andamiaje, las casas más chicas, que eran las casas que tenían que ver con derechos humanos, que son las primeras que les empiezan a quitar también los dineros, ¿no? Entonces hay una crisis económica muy profunda. Ojo, que hay países que llevan años sin pagar lo que deben a las Naciones Unidas, incluido Venezuela y Ecuador, por ejemplo, en la región. Pero Estados Unidos, por ejemplo, tiene hoy un discurso que no solamente de no pagar, sino además un discurso muy fuerte contrario a los derechos humanos. Y claro, acá yo siempre hago una pequeña distinción, porque por una parte uno puede decir, bueno, ¿qué importa lo que diga Estados Unidos? Estados Unidos nunca ha cumplido con los derechos humanos. Me quedan Minuto, 20 Macarena. segundos. Y nunca ha cumplido con los derechos humanos. Pero hay una cosa, hay un valor importante de Estados Unidos haciendo un contrapeso narrativo a China y Rusia. Y eso es lo que se ha perdido. No podemos decir que Estados Unidos era un gran protector de los derechos humanos, pero sí podíamos decir que Estados Unidos tenía un discurso que era completamente, o sea, uno perfectamente tiene que aceptar prácticamente que es un discurso que no era necesariamente que se cumplía, pero en un discurso que cumplía un nivel, que cumplía un balance que hoy se ha perdido. Se me acabó el tiempo, así que después continuamos la conversa. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Súper contenta de estar acá y siempre contenta de compartir espacio con Macarena, por supuesto. Yo creo que estamos viviendo un momento de grandes paradojas en el mundo de los derechos humanos, porque por una parte, eh, los sistemas de derechos humanos, con todas sus debilidades, sí han alcanzado un grado de enorme legitimidad. Nadie puede decir hoy en día que está bien torturar. Ni siquiera los dictadores a quien todos conocemos salen en cámara y decir, torturemos a X personas o a X enemigos.
No, de hecho, todos pretenden ser buenos gobernantes. Y queremos desaparecer forzosamente a nuestros enemigos políticos. No, hasta los peores gobernantes del mundo pretenden respetar a los derechos humanos. O sea, los derechos humanos, las normas de derechos humanos defendidas y protegidas por los sistemas regionales, universales de derechos humanos, tienen legitimidad normativa. O sea, eso se ha logrado desde la Segunda Guerra Mundial para acá. La construcción de esa normatividad ha cobrado una gran legitimidad. Y es una legitimidad que a pesar de todos los obstáculos se mantiene. Pero al mismo tiempo, a pesar de que se ha logrado una legitimidad cuasi universal, también más que nunca estamos muy conscientes de las limitaciones del sistema. Y por eso es que el sistema comienza a tener a tener a estos grandes detractores. Y es que los sistemas son muy imperfectos y ya estamos todos muy claros en que no generan casi nunca resultados inmediatos. Los sistemas fueron construidos para lograr resultados casi siempre a mediano y largo plazo. Hasta los, hasta los, hasta aquellos mecanismos que se suponen que nos tienen que dar respuestas inmediatas, como las medidas cautelares. Bueno, ¿cuántos de nosotros que hemos pedido medidas cautelares pasamos semanas esperando? Entonces, tenemos por una parte sistemas que ya está comprobado, eh, gozan de gran legitimidad para ciudadanos, para países, para sociedades, pero al mismo tiempo no nos dan resultados inmediatos. Y esa falta de resultados inmediatos o de resultados en general se han vuelto la razón por la cual pues, los gobernantes de turno han logrado en conjunto, además, porque cooperan en esto, comenzar a golpear el sistema y decir, bueno, estos sistemas no sirven para nada, estos sistemas no protegen a los individuos y allí se han comenzado a romper ese consenso que existían, al menos parcialmente, y entonces estos autoritarismos que tenemos hoy en día, porque hay que decir que los golpes al sistema interamericano, al sistema universal de derechos humanos, vienen de la mano del equilibrio democrático, ¿no? O sea, son cosas que vienen de las manos. Entonces, esos consensos parciales que existían para proteger los sistemas comienzan a quebrarse, ¿no? Y comienzan a quebrarse con estos autoritarismos más sofisticados, ¿no? Que pretenden, ¿no? Que cumplen con el sistema cuando realmente lo erosionan. Entonces, eso es uno de los problemas que tenemos, ¿no? Se comienza a quebrar el consenso parcial que teníamos para proteger el sistema y se comienza a quebrar desde adentro. Eh, Vemos un gran ataque, ¿no? Desde adentro del sistema. Vemos, por ejemplo, que aquellos órganos en donde el sistema se sienta, ¿no? Como por ejemplo la Organización de los Estados Americanos para el sistema regional, que es el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, o la Organización de las Naciones Unidas para el Sistema Universal de Derechos Humanos, bueno, eh, ahora cuentan con una sociedad civil antiderechos, ¿no? Y entonces, los lugares que son sedes, donde se asientan estos sistemas, no solo tienen una sociedad civil que los protege, sino tienen una sociedad civil que los ataca. Y esto es gravísimo, porque no solo entonces ahora tenemos una sociedad civil con estados que atacan el sistema, sino también hay una sociedad civil que ataca el sistema. Y esto yo creo que es una de las cosas, desgraciadamente, más novedosas frente a los sistemas de derechos humanos, que no solamente tenemos a los propios gobiernos atacando el sistema, sino que tenemos una sociedad civil que ataca el sistema. Yo diría que esto es desde los últimos 10 o 15 años para acá, y esto es un golpe durísimo para los sistemas, porque la sociedad civil siempre fue eh, eh, la gran defensa del sistema, los usuarios del sistema, los que hemos defendido el sistema sobre los estados que lo han atacado, pues ahora hay una sociedad civil que ataca al sistema de frente y esto genera realmente un nuevo punto de ataque para el sistema y esto realmente
genera otra nueva batalla. Ahora, ¿cómo Un minuto, Carolina. un minuto, cómo entonces, qué hacemos entonces ante esta crisis? Porque está claro que es una crisis. O sea, la pregunta entonces para mí es qué hacer y qué se hace durante las crisis, ¿no? ¿Y cómo se salva esto? O sea, porque ya estamos así de, bueno, ¿y qué hacemos? Y yo la verdad, creo que aquí no va a haber otra manera de salvar el sistema más que reimaginarlo. O sea, el sistema como existe es un sistema claramente hecho para el siglo XX, ¿no? Cuando estaban las dictaduras militares tradicionales, con los sistemas políticos del siglo XX, y probablemente es cierto que el sistema de derechos humanos que conocemos es un sistema hecho para el siglo XX, de universalidad, de la idea de la universalidad de los derechos humanos, sin pensar en la localidad, en la localización de los derechos humanos. Creo que tenemos que dedicarnos por completo a repensar y reimaginar el sistema de los derechos humanos para este siglo. Y esa es una tarea tremendamente difícil. No sé si tenemos ni el tiempo, ni la energía, ni los recursos, pero creo que es la única manera de salvar el sistema y vamos a tener que generar grupos dispuestos y con con la energía, los fondos y la disposición a hacerlos. Y habrá que generar ese espacio y esa disposición a eso. Pero sin eso no sé si se salva el sistema. Gracias, Carolina. Volvamos sobre lo de la reimaginación en el último bloque. Ahora, una segunda ronda muchísimo más breve, 3 a 4 minutos a lo sumo, donde ustedes puedan conversar un poquito sobre el lenguaje de los dictámenes. ¿Presenta problemas el lenguaje jurídico internacional en términos de claridad y aplicabilidad en los territorios? Si hay problemas, si ustedes creen que hay problemas, ¿responden al orden técnico o también es un asunto cultural y político? ¿Y cómo puede influir el lenguaje en la apropiación por parte de actores nacionales de esos dictámenes? Y si ustedes conocen algún caso donde el lenguaje se haya traducido en una barrera concreta. 4 minutos. Bien. Carolina, ¿quieres partir tú? No, no, adelante. Seguimos el mismo orden, va. A ver, yo creo que el lenguaje tiene varios problemas y se puede pensar esta pregunta que me parece súper interesante desde distintas áreas. Una es si efectivamente estos informes o estas cosas que escribimos se aterrizan en algún momento. ¿Quién las lee? ¿Quién realmente tiene esta capacidad para decir este es el derecho, ¿no? Y si eso de alguna vez aterriza a las comunidades con las que trabajamos. Entonces, sí, yo creo que efectivamente hay una crítica del elitismo que me parece que es muy válida y que cada vez puede ser incluso más profunda, ¿no? Las la caricaturización que hacen muchas veces los grupos antiderechos de los grupos de derechos humanos diciendo, bueno, pero ¿cómo tantas siglas? ¿O qué es esto LGBTQ? ¿O qué significa ellos? ¿O cuáles son mis pronouns? Etcétera, etcétera. Es una caricaturización que sin duda nos ha hecho muy mal, pero al mismo tiempo no sé si hemos hecho nosotros el análisis de cuánto efectivamente nos hemos separado también de las comunidades en ese sentido. Y lo pienso porque a veces con las investigaciones, y esto obviamente que en un ambiente muy de confianza, pero las investigaciones que nosotros hacemos, yo reviso informes que dicen, esto es muy malo para las mujeres embarazadas, para mujeres, niñas embarazadas y otras personas gestantes. Y yo me pregunto, ¿hemos abandonado también la rigurosidad investigativa? Porque hemos realmente entrevistado a personas no gestantes, a mujeres a personas que no se identifican como mujeres. O sea, en el caso en particular en el que yo me muevo, las generalizaciones que hacemos todo el tiempo son generalizaciones que yo no estoy segura que sean lo suficientemente acuciosas para que sean buenas al final, ¿no? Porque entonces si siempre vamos a usar la misma frase de que esto
es particularmente malo para todas las poblaciones racializadas y para todas las poblaciones indígenas, pero realmente no le ponemos atención efectivamente a ese lenguaje, que ese lenguaje tenga que ver con una capacidad concreta de atención a un grupo en particular. Entonces volvemos a una cosa, una narrativa que está muy alejada de las comunidades y que no opera dentro de las comunidades de esa manera tampoco, ¿no? Entonces, yo creo que sí hay una cuestión del lenguaje elitista que hay que pensarlo bien. Creo además que sí hay una cuestión fuerte de quién lee hoy en este momento. Y si efectivamente dentro de esta cosa que tenemos que volver a cambiar, y es una tragedia, porque yo no podría yo, me costaría mucho decir, bueno, vamos a dejar de generar productos escritos, acuciosos, etcétera, porque nadie lee. Qué tristeza más grande contribuir al fenómeno de que nadie lee. Pero, pero sí yo creo que hay un fenómeno claro en que entre la inteligencia artificial, entre la falta de concentración que generan la multiplicidad de redes sociales y de tecnología con la que vivimos, en que la verdad es que si nosotros queremos llevar mensajes, yo creo que hay un problema serio de cómo aterrizamos el lenguaje y que hay que pensarlo. Bueno, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Macarena. Yo creo que empecemos, o sea, aquí hay dos cosas que hay que ver. Tenemos que aceptar que hay un lenguaje que necesariamente tiene que ser un lenguaje judicial, porque los dictámenes son dictámenes de una corte. Es decir, tú no puedes evitar el lenguaje normativo, ¿cierto? Dicho esto, también tenemos que comprender que es absolutamente necesario que el lenguaje normativo tiene que ser apropiado por los sujetos de derecho. Y allí es donde siempre está el cortocircuito, ¿no? El cortocircuito, que los sujetos de derecho necesariamente deben apropiarse de una sentencia o un dictamen que es para su beneficio y son sujetos de derecho, para que disfruten eh, la garantía de los derechos que les han beneficiado. Y esto es lo que, y aquí la palabra clave es traducción, pero no traducción lingüística, ¿no? Sino la traducción de los derechos como los que se le ha beneficiado en una sentencia. No se trata de traducir del español al quechua, se trata de traducir la norma a su lenguaje cultural. ¿Qué significa reparación integral? ¿Qué significa debida diligencia? ¿Cómo se desgrana ese concepto para una comunidad o para una persona beneficiada? Creo que eh, la, un dictamen realmente depende muchísimo, o sea, para que un dictamen tenga sentido depende muchísimo del actor que lo lee y que lo digiere. Por ejemplo, para el Poder Judicial, un dictamen tiene que ser preciso y ese tiende a ser el actor en el terreno que más lo digiere y que más lo implementa. Si un dictamen le dice a Perú que tiene que derogar la ley del terrorismo, pues, perdón, ese es para el poder legislativo, pero si le dice al Perú que tiene que, sí, emitir una sentencia para la liberación de tal y tal persona, pues entonces el Poder Judicial va a emitir una sentencia. O sea, el actor que recibe el dictamen va a sentenciar de tal manera, o sea, el lenguaje preciso va a ser leído por un actor eh, por un actor en el terreno. Luego, eh, los dictámenes también le hablan o dialogan con el poder ejecutivo y el legislativo de un país. Y ahí, ¿qué es lo que vemos siempre? Bueno, que el nivel de aceptación de los dictámenes depende mucho de la voluntad política. O sea, cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos le dice a los estados hagan o no hagan, pues ya vemos cómo se implementan las sentencias. O sea, los dictámenes pueden ser vagos y a veces son muy directos. Cuando son muy vagos, es tremendamente problemático el lenguaje.
porque los estados asumen esos dictámenes según sus intereses políticos. Si el dictamen es claro en su lenguaje y le dice a México, adopte una ley contra el feminicidio con las siguientes características, entonces el Poder Legislativo mexicano debe adoptar una ley contra el feminicidio con las siguientes características. Pero si le dice, adopte una ley contra la violencia contra la mujer, no le está diciendo mucho. Entonces, el nivel de especificidad con el que un dictamen está escrito para un actor dentro de un país es muy importante. Y allí, desgraciadamente, no hay necesariamente actores o sea, criterios muy claros en los dictámenes. A veces le habla con claridad a actores en los países y a veces no. O sea, el nivel de especificidad a los actores a los que habla, pues eso varía. Y creo que lo que decía Macarena es bastante claro también. Cuando le habla, los dictámenes también dialogan con nosotros, con la sociedad civil. O sea, sí, cuando nos habla con claridad a los movimientos sociales, a las feministas, a los grupos indígenas, a la población, a la comunidad LGTBIQ+, cuando habla con los, cuando habla correctamente con los pronombres que queremos que utilice, o sea, y cuando dialoga con nosotros nos da herramientas para la movilización y cuando no lo hace, ¿no? O sea, cuando un dictamen puede ser material para el activismo y cuando no. Entonces, todo esto que estoy diciendo es parte de lo que el lenguaje del dictamen puede ser para hacer cambios o no en política pública, a nivel legal, pero incluso en el activismo para los derechos humanos. Y por eso es que el dictamen puede ser realmente palabra muerta o puede ser algo verdaderamente importante, ¿no? Para adelantar o promover políticas públicas en un país. Gracias, Carolina. Vamos a entrar a la tercera ronda con ustedes porque la cuarta ronda es la participación de todas las personas que estamos en esta reunión. Y ahora quiero pedirles que nos vayamos como de lo internacional a lo nacional, a la práctica cotidiana y también a eso que tú decías de cómo nos reinventamos, reimaginamos el sistema y que pudieran ustedes conversar un poquito sobre si tienen ejemplos de implementación exitosa de dictámenes en países, qué rol juegan los tribunales nacionales en la traducción de esos dictámenes, dónde se rompe normalmente la cadena entre decisión internacional y aplicación local. Y también si tienen experiencia, conocimiento de estrategias que han funcionado para traducir estándares en políticas públicas. ¿Qué rol puede jugar la academia? Volver a insistir sobre el tema de la sociedad civil y su rol en este proceso. Y si tuviéramos que dar una recomendación concreta a los organismos internacionales que son parte del sistema de derechos humanos, ¿cuál debería ser esa recomendación que debemos construir? 5 o 6 minutos cada una para que entonces demos la oportunidad a toda la gente que nos acompaña. Sí, bueno, esas son muchísimas preguntas para el 6 minutos, como a ver, una cosa que quiero decir además del lenguaje, que cuando te escuchaba Carolina también pensaba que sí hay modelos de lenguaje que se engancha con la pregunta esta, que han sido muy buenos. Yo creo que hay muchos tribunales en Latinoamérica que han sido ejemplo para otras regiones de cómo hacer el lenguaje, por ejemplo, en las decisiones de familia para las niñas, niños y adolescentes mucho más amigables al lenguaje que corresponde a una persona de acuerdo a su edad. Entonces sí se puede ser creativo, sí se puede hacer que los dictámenes y que el lenguaje técnico no esté alejado por el hecho de ser técnico. Y efectivamente yo estoy de acuerdo contigo que una de las grandes tareas que tiene, o sea, el lenguaje técnico también se ha utilizado precisamente para separar a la gente con menos recursos del derecho. O sea, hay una cosa ahí también del derecho como un instrumento
de opresión, en el que yo creo que el sistema internacional de derechos humanos ha hecho mucho en desbancar ese el derecho como un sistema de opresión y hacerlo un sistema de igualdad, un sistema donde se pone a la persona en igualdad de condiciones con el gobierno, que es una cosa súper revolucionaria y muy novedosa. Yo creo que a uno tal vez a veces se le olvida lo impresionante que es esto, que el derecho internacional, siendo un derecho tradicionalmente para que los estados, para evitar las soluciones por la fuerza entre los estados, y el derecho internacional entonces es un sistema para que los estados hablen. El derecho internacional de los derechos humanos lo que hace es que pone a la persona a hablar con el estado. Miren lo revolucionario de eso. Y yo creo que mientras podamos volver a lo básico, a entender lo revolucionario que es eso, yo creo que uno de los problemas tal vez que hemos tenido es que cada vez es más difícil eso. O sea, la persona se ve más alejada, cada vez hay menos eficacia o siente que está tan lejos esto, el sistema está hay que mandar un fax, imagínense, en aquella época cuando todavía existía fax, hay que mandar un email, pero nadie, o sea, ¿quién te lo recibe? ¿Cómo se hace esto? Los órganos de tratado, ¿qué es eso? Es demasiadas las capas que hay entre las personas y quienes logran hacer que este endamaje funcione. Yo creo que hay que simplificarlo. Eh, a mí me parece, respecto de lo que tú preguntabas, Idalina, que pues yo creo que hay muchos ejemplos exitosos. Lo que pasa es que hay dos cosas. Uno es que los casos más difíciles son los casos en los que uno le pone mucha más fuerza porque son los más difíciles. Pero hay un caso difícil y hay varios casos en que efectivamente funcionan y que tú tienes un montón de usuarios que están contentos con el sistema, particularmente con los sistemas regionales, especialmente Europa y el interamericano, donde efectivamente hay reparaciones económicas, donde el Estado ha aceptado la responsabilidad. O sea, hay un número de personas donde todavía el sistema funciona. A mí lo que me parece muy preocupante es cuando pensamos que el sistema es muy importante porque es un espacio para que la gente se sienta escuchada, ¿no? Y entonces pensamos, bueno, ya no es importante el resultado, lo más importante es que la persona se validó porque se sintió escuchada. Pero ¿qué pasa cuando esa persona hizo todo un esfuerzo para poder sentirse escuchada? Se volvió a revivir su trauma, volvió a tener que hacer un esfuerzo profundo para sentirse escuchada y en ese momento fue muy terapéutico. Pero después, ¿qué? ¿No? Entonces creo yo que hay una cosa ahí que hay que también pensarla, lo peligroso que es decir, bueno, es importante el sistema porque las personas se sienten escuchadas y hay que tienen sus 2 minutos, 5 minutos para poder ser oídas. Eso me parece complejo. Sin embargo, desde un punto de vista de ejemplos exitosos, yo creo que hay muchos. O sea, obviamente que de los paradigmáticos en los que yo he estado involucrada, obviamente que nada se compara en mi caso para mí el éxito que tuvo el caso Atala e Hijas contra Chile. En ese sentido, un caso súper bueno. Al mismo tiempo, ¿es un caso donde hubo reparación completa? No, por supuesto que no. Y lo otro que ocurre es que el sistema interamericano, a diferencia del europeo, que es mucho más simple, donde pague o no pague, o sea, el europeo parte de la base que no hay reparación posible, que lo único que puedes hacer es entregar plata, pero no hay reparación ni no repetición ni nada de eso. Entonces, el sistema interamericano, cuando tú miras las estadísticas, tiene un índice de éxito muy bajo, porque para cumplir una sentencia del sistema interamericano, bueno, tendría que pasar un siglo de partida, porque muchas de las sentencias tienen unas órdenes imposibles de cumplir, como todos los jueces tienen que ahora tener perspectiva de género. Bueno, ¿y cómo mides eso? ¿Y cuándo? Entonces, yo creo que también hay una decisión ahí que hay que tomar. ¿Quieres tener un sistema que sea mucho más medible su eficacia y que sea mucho más como esta era la víctima directa y a esta víctima se le va a reparar? ¿O tú quieres un sistema que se preocupe de desbancar los problemas estructurales, donde lo más importante va a ser la no repetición y donde obviamente eso significa que por cada sentencia tú tienes que tener un grupo gigante de la sociedad civil que se dedica 100% a la implementación de esa sentencia por 20, 30 años? Entonces, son modelos distintos que a veces nosotros comparamos como si fueran iguales, pero tienen unas ideas diferentes, ¿no? Y finalmente, ¿dónde se rompe el sistema? ¿O dónde se cae el cumplimiento de la eficacia? Yo creo que se cae finalmente en las partidas presupuestarias. O sea, mientras más
se exige al Estado un cambio estructural, más difícil el cumplimiento, porque además no hay presupuestos y no se ponen presupuestos. A mí me parece que con todo lo que, ahora que hemos estado trabajando mucho en Human Rights Watch y veo, había visto acá, estaba Rebeca, hay muchas de ustedes acá que han trabajado y que trabajan muy profundamente en el tema de violencia obstétrica y han sido pioneras en eso. Yo creo que aquí hay una oportunidad importante de desviarse del camino que sufrió la violencia doméstica como violación de derecho internacional. ¿Por qué lo traigo a colación? Porque la violencia doméstica le dio al Estado, o los femicidios, le dio al Estado la oportunidad de hacer una apropiación de estamos muy preocupados por esto y por lo tanto vamos a penalizar. Y la penalización, la utilización del derecho penal es lo más barato, es lo más flashy, porque obviamente que se ve, estamos muy preocupados, vamos a penalizar, vamos metiendo a gente a la cárcel, obviamente pura gente pobre, porque la cárcel sigue siendo el modelo de mayor penalización de la pobreza y no cambia nada en la prevención. Entonces, yo creo que tenemos que pensar en que cada vez que nosotros culpabilizamos al Estado de algo, el Estado no puede devolverle la pelota a la sociedad diciendo acá el problema es una responsabilidad individual de cada persona que tiene que irse presa o que tenemos que gatillar el derecho penal. A mí me preocupa mucho esta súper amistad que se ha desarrollado a lo largo de los años entre quienes trabajan en derechos humanos y quienes trabajan en derecho penal. Me parece una amistad, una alianza peligrosísima que nosotros hemos contribuido, tal vez incluso con nuestro silencio, sino con nuestro trabajo activo en englobar, en incrementar el derecho penal. Ahí. Interesante eso. Carolina. Gracias. Hasta yo me quedé pensando cómo es eso de esa amistad es peligrosa, pero bueno, después me contará Macarena. Bueno, varias cosas. Yo creo que eh, igual no hay que olvidar que una sentencia, dictamen de cualquier corte internacional, primero tiene que ser recodificado por un tribunal nacional, ¿no? Entonces, allí hay un eslabón, que siempre es el eslabón más débil. O sea, ¿qué hace un tribunal nacional? Bueno, depende del país. Un país como Colombia, qué sé yo, lo hace ley, no sé, por su bloque de constitucionalidad, Por ahora no hay nada. perdón, lo toma como ley interna, México, o sea, dependiendo del país y qué arreglo constitucional tenga sobre los dictámenes internacionales de derechos humanos, lo asumirá como una sentencia eh, en en su ordenación interna, ¿no? Pero lo cierto es que estamos siempre de vuelta a las dos razones por las cuales las sentencias internacionales no son aplicables o aplicadas en el nivel interno. La razón política, bueno, porque los estados no aplican lo que no les conviene, ¿no? A nivel político, porque les quitan poder, porque políticamente no les conviene, por lo que sea. Y lo segundo, porque sabemos que no hay mecanismos de aplicabilidad con coerción. El derecho internacional de los derechos humanos no tiene eso, ¿no? Entonces esas dos siguen tradicionalmente siendo las razones, ¿no? Por las cuales muchos de los dictámenes se aplican y muchos no. Y con los que se aplican, eh, ya lo sabemos, ¿no? Después de muchos años de muchísimo trabajo. Dicho esto, también tenemos una larga lista de casos en los que sí se han logrado cambios. Bueno, Macarena nombraba, no recuerdo cuál nombraste, el de Chávez, ¿no? Eh, pero tenemos otro, y por cierto que tenemos muchos casos en temas de derechos de las mujeres, por cierto, pero no solamente. Ahora, todos estos casos tienen algunas cosas en común, y es que ha sido una persistencia de una o dos décadas de trabajo, de abogados, de sociedad civil, etcétera. Entonces, sí, lamentablemente estos casos requieren de una inversión larga de tiempo
y de energía de la sociedad civil y de un grupo de víctimas. O sea, todos tienen, ninguno se resolvió en menos de 15 años, ¿no? Entonces, sí hay que tener un nivel de tenacidad bastante particular. Yo creo que el caso del campo algodonero en México, por ejemplo, me parece que es importante de resaltar porque muestra cómo un caso sienta las bases jurídicas para la reforma legal en México y yo diría incluso en varios países de la región en torno a la codificación del feminicidio y de otras leyes que se derivan allí sobre temas de violencia estructural contra las mujeres. Bueno, el Estado mexicano ha seguido elaborando una normativa bastante importante en ese tema. Ojo, que normativa no se traduce en políticas públicas eficaces, pero sí hay una normativa robusta contra el feminicidio que nace de la sentencia en el caso del campo algodonero y en la que México ha sido, yo creo que estaba a la vanguardia, ¿no? Entonces ese es un caso que deja un ejemplo bastante importante, ¿no? Y bueno, tal vez el caso de Artavia Murillo en Costa Rica y todo lo que tiene que ver con derechos sexuales y reproductivos a raíz de ese caso. Entonces sí tenemos, ¿no? Grandes ejemplos de que el derecho internacional de los derechos humanos, a través de sentencias muy paradigmáticas, muestra que la jurisprudencia internacional nos ha dado grandes luces, ¿no? O sea, yo creo que en el tema de violencia de género, el sistema interamericano ha sido pionero y o sea, no puede negarse el valor jurídico, simbólico de esta jurisprudencia. Y de esa jurisprudencia se han devenido luchas muy importantes. Entonces, si tenemos el movimiento Ni Una Menos, bueno, es que ha ido de la mano con Campo Algodonero o con la lucha. Carolina, 30 segundos. Entonces, eso, creo que esos ejemplos han servido para demostrarnos que la lucha jurídica no es exclusivamente de abogadas y abogados, ¿no? Creo que muchos de esos desarrollos jurídicos han ido de la mano de movimientos y dialogan mutuamente. Gracias. Yo creo que hay muchos puntos interesantes que podemos sacar de todo lo que ustedes han dicho, pero quisiera primero ofrecer este tiempo a todas las personas que nos acompañan, opiniones, preguntas que tengan eh, a bien querer hacer. Agustina tiene la mano levantada, le cedo la palabra. Gracias Macarena, gracias Carolina. Voy a hacer algunas preguntas, comentarios, ustedes contestan lo que quieren, lo que les alcance el tiempo. Bueno, yo pensaba, Macarena, que vos arrancaste hablando de ficción, ¿no? De la ficción que supone el sistema internacional, que es en realidad un consenso. El problema es que es una operación política que no tiene rédito político. Entonces, lo que está en crisis es la idea de consenso. El consenso no paga políticamente. Entonces, eso posiblemente sea uno de los tantos problemas que tiene el sistema. Yo después tenía una pregunta para ambas desde sus lugares, que es si el sistema internacional de derechos humanos se puede sobrevivir pese en el caso de que no sobreviva, por ejemplo, toda la gobernanza de Naciones Unidas. Eh, bueno, eso, ¿cuánta autonomía podría ser, existe de hecho que podemos imaginar? Da la sensación, porque en general no aparece en los diarios sobre el secretario general de Naciones Unidas, bueno, por lo menos en Argentina no es un tema que aparezca en los diarios, ahora aparece más porque uno de los candidatos es argentino, pero también posiblemente porque a esta secretaria o a este secretario le va a tocar o refundarlo o cerrarlo. Da esa sensación, ¿no? Entonces, como es una elección súper importante, posiblemente esté dramatizando, pero si quieren decir algo al respecto. La otra vez estaba en una cena
que organizábamos en el CES, donde, bueno, hay profesoras, hay directoras de ONG, pero también hay personas que estuvieron o interactúan con el sistema internacional o fueron funcionarias. Y en un momento, una directora de una ONG hablaba, bueno, de los problemas de eficacia del sistema internacional, el sistema regional, algo que creo que Macarena mencionaba. Y alguien que fue funcionaria de uno de estos organismos de Naciones Unidas dijo, pero es que ese nunca fue el objetivo principal del sistema. El objetivo principal del sistema fue transmitir valores. Era un trabajo ante todo simbólico, de cambiar la forma en que mirábamos los temas, ¿no? Entonces, más como pensando hasta, si se quiere, más en reconocimiento, menos redistribución, la cosa simbólica, entonces nosotros lo tenemos que evaluar con esa vara. El problema fue cuando hemos intentado empezar a evaluarlo desde otra vara. Entonces, también una pregunta de qué piensan sobre esto. Quizás hay que volver a esa clásica mirada, porque parecía clásica la de ella, pero bueno, si alguien con muchos, muchos años dentro del sistema. Em, Carolina, vos mencionabas que, claro, ya nadie habla de la tortura, que fue exitoso justamente en esto de cambiar los valores, cambiar, eh, y ya no habla nada de la tortura, pero uno ve ahora jefes de Estado hablando descaradamente sobre matar a otro pueblo o ir a invadir y sacar petróleo, digo, pero hay un descaro político que parecería entonces que hay un crack ahí sobre lo que supuestamente. Y lo último, o los dos últimos comentarios es, eh, hay un proyecto grande, un movimiento en América Latina que es el de Niñas No Madres, que obtuvo, a impulso de una serie de organizaciones, unos casos internacionales con unos muy buenos dictámenes. En Perú, en Ecuador, en Guatemala, también ahí está el de República Dominicana y, bueno, en Nicaragua. La pregunta es si para pedir cumplimiento en los estados, por ejemplo, deberíamos hablar de dictámenes, deberíamos hablar que estas decisiones vienen de estos organismos, si queremos que sea efectivo o no, si queremos, decía, descolgarnos, como decía Macarena, por razones pragmáticas y qué supone eso, y esto es lo último que digo, esos son el tipo de preguntas que muchas de las que están acá se están preguntando hoy, ¿no? Y que también es por eso el título de este, cuánto tenemos una responsabilidad ética con el sistema, con ese lenguaje, pero al mismo tiempo tenemos que lograr que algunas decisiones que obtuvimos se implementen y no sabemos si nuestros gobiernos tienen menor aceptabilidad a ese lenguaje y nos conviene hablar en términos de otro lenguaje. Bueno, gracias a Gracias, las dos. Agustina. Marcia, te doy la oportunidad para que luego podamos tener un tiempito de respuesta. Sí, gracias. Muy buenos días, buenas tardes a todas. Encantada y gracias Carolina y gracias Macarena por sus provocaciones. Dos comentarios y preguntas también. Uno que creo que tiene que ver con nuestro rol, digamos, desde los espacios en los que trabajamos y hacia las poblaciones a las que servimos. Y ahí solamente quiero destacar lo que ustedes señalaban. Me parece que si bien es cierto, hemos logrado un montón de cosas y ya ustedes han señalado muchas de ellas, creo que en algún momento perdimos la capacidad de escucha y la capacidad de conectar con esas poblaciones. Y empezamos a hablar desde discursos que nos llenan a nosotras, que nos alimentan a nosotras, que nos parecen fascinantes, pero que están completamente desconectados de las personas a las que estamos diciendo que servimos. Y ahí creo que es un tema de autocrítica y de entender a quién le estamos hablando cuando estamos diciendo ciertos términos, cierto lenguaje, cuando estamos abogando por ciertas cosas que claramente no está conectando con la mayoría de la población. Eso como comentario. Lo otro está de cara a este sistema internacional y bueno, yo la verdad es que no le encuentro por dónde, digamos, entrarle a esto, pero me gustaría escuchar sus valoraciones sobre cuál debe ser nuestro rol, por ejemplo, en los espacios en los que tradicionalmente teníamos, ¿verdad? ¿Cuál debe ser nuestro rol en una Asamblea General de la OEA donde ahora hay una gran mayoría de grupos antiderechos? ¿Cuál debe ser nuestro rol en una comisión interamericana que si no es que ya es antiderechos por mayoría, porque ya vemos decisiones problemáticas, el otro año sin duda alguna lo va a hacer porque estamos a elecciones el próximo año, por lo tanto
A mí los números simplemente no me dan, o sea, no veo cómo nos salvemos ya de esta elección y creo que ya va a ser una comisión mayoritariamente antiderechos. ¿Cuál es nuestro rol? ¿Verdad? En esto de jugar, porque ahora van a ser ellos los que van a decir a la decisión tal dice tal cosa y resulta que la decisión tal dice cosas que nosotros no creemos que diga. Entonces, ¿qué rol asumimos frente a este contexto tan complejo? ¿Nos dedicamos a resistir, verdad? O sea, ¿qué rol tenemos en el nombramiento de nominación de comisionados, comisionadas, jueces? ¿Qué rol tenemos para denunciar las barbaridades que algunas están haciendo también? Porque hay decisiones de la Corte y pronunciamientos de la Comisión que son una barbaridad y que hasta ahora hemos actuado bajo la lógica de preservar el sistema y por lo tanto no criticarles. Llegó eso también a su fin. Entonces, un poco me encantaría escuchar sus valoraciones sobre eso. Y gracias. Bueno, Macarena, Carolina, unos minutos a cada una. Realmente ya estamos casi contra el tiempo, pero yo creo que lo que han dicho Agustina y Marcia merece y amerita unos comentarios de ustedes. A ver, muy rapidito. Yo creo, primero, Agustina, yo entiendo lo del consenso, pero yo creo que nunca hubo realmente consenso. O sea, China y Rusia siempre fueron un contrapeso muy importante. Ahora, lo que sí es que había esta cosa como estamos muy preocupados y se mantienen las formas, o sea, una cosa como kabuki, que era muy importante participar en este kabuki, y hoy ya el kabuki se acabó, ya no hay kabuki. Entonces, ¿qué significa esto de, bueno, ya no digo como decías tú, como que yo creo que es cierto, que Carolina, yo te encuentro razón, que hoy nadie dice, nosotros torturamos a nuestros enemigos, pero creo que estamos así de cerca de que sea así. O sea, y ese es el problema. O sea, Bukele es feliz con su cárcel de completa seguridad, hay además una privatización, o sea, hay un lucro importante de los sistemas, que yo creo que nosotros hemos abandonado completamente el entender dónde está la plata acá. Entonces, nos dedicamos a los derechos humanos, pero no estamos desbancando las estructuras porque no estamos preocupados para nada de dónde está el dinero y quién se está haciendo rico con esto. Entonces creo que tal vez una de las cosas en que vamos a tener que desviarnos es que vamos a tener que crear a tener que aprender nuevas disciplinas de hacer derechos humanos, que no son tan obvias, o sea, como hoy lo metió preso y por lo tanto hay una violación al derecho. No, esto va a ser mucho más sofisticado, me parece a mí. Lo otro que quiero decir es que me parece que el mayor problema que tenemos no es que vaya a desbancarse el sistema se va a reducir, pero mi mayor problema, y esto me han escuchado mucho y Carolina me ha escuchado mil veces hablar de la captura, que la erosión me parece menos peligrosa que la captura, que tiene que ver con lo que decías tú, Marcia, respecto de un sistema interamericano cooptado por antiderechos. Significa que no es que ya no vaya a haber derecho a la libertad, sino que tiene una significación completamente distinta. El derecho a la libertad religiosa significa algo distinto. El derecho a la vida significa algo distinto, ¿no? Y entonces nosotros que hemos trabajado con esto, nosotros creemos en esta narrativa y hemos dicho, y si alguien dice, y si el grupo contra la discriminación de niñas y mujeres dice esto, eso es. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Porque si dice esto, eso no es. Que es distinto de decir, bueno, estoy en desacuerdo con la decisión. El que ganó está equivocado quien ganó. Sino que acá lo que decimos es, tu interpretación del derecho es una interpretación completamente errada. Y entonces nosotros, durante tanto tiempo diciendo, bueno, si la Corte dice que esta es la interpretación, esa es la interpretación, ahora vamos a tener que empezar a decir que esta no es la interpretación. Y esa es una de las cuestiones que tenemos que plantearnos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo rescatamos el derecho tradicional? Lo hablamos distinto, decimos que hay un derecho tradicional de los derechos humanos, no lo sé. No tenemos tiempo y quiero dejarle a Carolina, así que lo dejo ahí. Entonces, Marcia, no tengo o sea, para poder responder tendríamos que tener otra reunión donde pudiéramos crear e inventar. Eh, sí, Carolina, dale. No, muy rápidamente. eh, Tanto la OEA como la ONU van a ser organismos que van a seguir existiendo, pero van a seguir siendo debilitados y totalmente de acuerdo con Macarena, capturados. ¿Ok? No habla la vicepresidenta argentina de derechos humanos. Claro que habla de derechos humanos. Todos van a capturar el lenguaje de derechos humanos y transformarlo. Y además vamos a hablar de los derechos humanos de algunos países. O sea, desgraciadamente la causa de derechos humanos de algunos países va a ser tremendamente instrumentalizada. O sea, aquí hay congresistas republicanos que todos los días del mundo quieren hablar de los derechos humanos de los nicaragüenses.
Y es terrible porque los nicaragüenses merecen que se hable de sus derechos humanos, pero no para que se instrumentalicen como se instrumentaliza. Esos que hablan de los derechos humanos de los nicaragüenses jamás van a hablar de los derechos humanos de los salvadoreños, porque el que viola los derechos humanos de los salvadoreños es Bukele, y para ellos Bukele es un gran líder democrático. ¿Sí? Entonces, eso es lo que vamos a tener, una politización e instrumentalización del lenguaje de los derechos humanos a través de la cooptación de ese lenguaje. Ahora, Agustina, muy importante tu pregunta, o sea, ese tema del descaro. Yo estoy de acuerdo contigo, Macarena, de que estamos a esto, pero todavía no estamos allí. El descaro pasa factura. Todavía el descaro pasa factura. El día que Trump, de una manera absolutamente irresponsable, coloque ese tuit y dice, vamos a destruir ¿cómo se dice? Una civilización, que todo el mundo dijo, bueno, está anunciando un genocidio en redes sociales, sí tuvo un backlash fuerte, ¿no? O sea, Human Rights Watch salió con esa acción urgente, bueno, están anunciando un genocidio en redes, ¿no? Y muchos de su propio partido dijeron, te pasaste, te pasaste, te pasaste. Yo estoy en Washington, estamos ante una situación totalmente ilógica. En las encuestas, por ejemplo, las encuestas de NBC, la persona más popular en Estados Unidos en este momento es el Papa León XIV. Y la segunda persona más popular en Estados Unidos es Stephen Colbert, un comediante, comediante católico, por cierto. Y después del tercero, no sé qué, y Trump está muy por debajo. Y entonces se imaginarán a nosotras, mujeres feministas viviendo en Estados Unidos, yendo al Vaticano, a la embajada del Vaticano aquí, a hacer lazos con el Vaticano. Porque entonces la voz moral y de derechos humanos para hacer peso contra el trumpismo es el Vaticano, con todo lo que eso implica para nosotras en términos obviamente de derechos sexuales y reproductivos y LGTBIQ+, etc. Así está el mundo en este momento. Entonces, ese descaro de Trump, ese no, lenguaje soez, antiderechos, etcétera, termina pasando factura. O sea, todavía no estamos en un lugar en donde completamente gana el discurso, pero sí estamos muy cerca, y ahí estoy de acuerdo con Macarena, a que en algún momento ese sea el lenguaje totalmente normalizado, ¿no? Todavía pasa factura y ojalá que, bueno, sí, ojalá que en algún momento eso termine siendo totalmente, nuevamente vuelve a ser el lenguaje de los márgenes. Ahorita es un lenguaje mainstream. Y yo sí creo, Marcia, que yo no sé, o sea, nosotros tenemos que pensar ya ni siquiera fuera de la caja, sino pensar que no hay caja. O sea, hemos perdido la batalla contra los grupos antiderechos en la OEA. O sea, ellos son mayoría y ya son mayorías en la comisión. Entonces, hay que ocupar los espacios, hay que ocupar los espacios, no nos podemos ir de allí, no tenemos que seguir estando allí, pero ya tenemos que hacer algo diferente y yo no sé qué es. Entonces sí tenemos que sentarnos y pensar qué es lo que podemos hacer distinto, porque no sé qué es, porque la verdad es que son Yo, mayoría, los números son muy claros. Yo creo que esa es la tarea que tenemos que asumir en este momento en CLACAI y en la red jurídica. Tenemos que Claro. organizar un espacio, aún sea virtual, por un tema de fondos, donde sea un espacio de construcción tipo taller, donde busquemos cuáles son esas alternativas que Carolina dice que tenemos que construir, que ella no sabe cuál es, que posiblemente algunas de ustedes estén pensando en una posibilidad de curso de acción, otras quizás estamos en lo mismo de cuál es ese curso de acción, pero que podamos construirlo en comunidad. Y esta conversación de hoy, que nos abre muchísimas nuevas reflexiones que impactan temas puntuales que ustedes pusieron sobre la mesa, para poner un ejemplo por falta de tiempo, ese de cómo manejamos derecho internacional de los derechos humanos y derecho penal, a mí me sacude, porque creo que Macarena tiene toda la razón en ese sentido, que es una reflexión también necesaria y que veamos cómo organizamos una metodología de taller para construcción de esas alternativas ahora que sabemos que no tenemos caja. No tenemos caso. Macarena, ¿quieres decir algo antes de que nos vayamos? Sí,
Perdón. Estaba, ya, perdón. Nada, les voy a dejar acá un link. No sé si funciona, porque no estoy segura si este es, pero échenle una mirada al tiro, por favor. Pero yo he estado tratando de armar una cosa muy sencilla, Carolina ya lo tiene, que ahora lo hice en castellano, es un Miro board, que tiene unos sticky notes, nada más que eso. Pero como para que pudiéramos ir como pensando cuáles son los problemas, cuáles son las soluciones, una cosa súper sencilla. Pero yo creo que si nosotros realmente le pusiéramos el tiempo a hacer algo tan sencillo como pensar y poner nuestras notas en unas sticky notes y pegarlos en una pizarrón que pudiéramos después compartir, podríamos empezar a avanzar en unas conversaciones más hacia la solución. Pero no, Totalmente de acuerdo. Este dice que necesita tu permiso, así que por favor envíanoslo por correo de una manera que esté libre, que podamos enviárselo a todas las redes jurídicas y creo que es una buena manera de comenzar esa actividad que estoy proponiendo como segundo punto de esta conversación. Muchísimas gracias. Nos pasamos un poquito de tiempo, pero pienso que valió la pena. Todo el mundo está aquí todavía. Muchísimas gracias. Gracias a usted por su Macarena, invitación. Carolina. les Qué mando el link maravilla contar entonces. con ustedes. Voy a mandar Nos otro, los mando por vemos. email. Gracias, compañeras. Gracias. Chao, Hasta luego. gracias.